En buenas noches dicen pastor, dicen criollo, dicen carajo, si son, dicen de noche, dicen buenas noches. Dice, vaya, dicen como dicen que ango que hago, dice abue. Androla dicen cunalombo, mamá cumelango. Femba en todo, mamá cumelango. Cuenta ñoca, cuenta en fumbe, vititi di longo talanquera, tata cheche. Mundele dicen Sara, dicen tamba tilanga. En vele cuenta en combo, mundele tataita. Dice ya pa' cuenta, dicen carajo, dicen cuenta cheche, dicen ton fumbe. Su cula dicen sarabanda, guisa, banda en fumbe. Banda en fumbe, dicen salam aleikum, dicen papo, dice tataita, tatayaye, dice engueyo, dice que cuenta, dicen cheche, dice arriba en ganga. Dice va con licencia. Ya Congo. Yaca, dice va con licencia con Columbundembo, va con licencia Kisimusenga, va con licencia Mayanquere, Senteandoque, va con licencia Piango, en fin, da licencia Kiyumba en Fuiri, dice va con licencia Senteandoque, Nueva Saya, va con licencia el Zambiampungo, va con licencia Piento Malo Malongo, va con licencia Luna Nueva Siete Saya, va con licencia Munalongo, dice Zambul, dice va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo Guerra Tetete, va con licencia Pungo en Pumba, va con licencia Lucambe, dice va con licencia Tata Cañengue, va con licencia Luceno Suano, va con licencia Quilanga en Pungo, dice va con licencia Manufinga Marehuanga, dice va con licencia Musilanga, dice va con licencia Tataíta, Tatayay, en Gueyo, dicen va con licencia en Ganga, dicen Tulumana, va con licencia en Guatariamba, va con licencia Sarabanda, va con licencia Quilanga en Sombo, dice va con licencia en Cunea Lemba, Caribe, Sanga en Fumbe, dice va con licencia en Guso en Dundu, va con licencia todo cuenta cheche pa' cheche, arriba en Ganga. Mayombe se divide en dos, en Sara Buena de Ensambi o en Sara Malongo, en Sara de Lucancase o Candiampembe en el mundo Cariri. Cuando el gangulero trabaja con un encuto sangabilongo, un saco que se guinda y utiliza el empaca vitita inmenso, está haciendo un trabajo superior a otros trabajos que podemos haber enseñado anteriormente. Ya hemos dicho que según vayamos trabajando, nosotros vamos a tener más conocimiento en base a lo que se está haciendo. Cuando vemos un embele arriba de las patipembas de Lucancase y de Sarabanda, estamos pidiendo malas letras para la persona para que se lo hurie, para que se lo coma. Cuando vemos ese embele arriba de las patipembas, significa que usted está levantando letras malongo en contra de ese enemigo que tiene guerra con usted. Por eso tenemos que conocer formas primitivas. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas para conocimiento de aquel que está interesado en conocer sobre palo mayombe afrocubano y sobre todo para aquel que es religioso, para que sepa los significados cuando uno tira un embele arriba de la patipemba o signo utilizando el nombre del enemigo, mencionando el nombre del enemigo y lo que queremos que suceda. Siempre que tenemos una guerra, debemos estar justificados. No se puede hacerle mal a las personas, pero si ellos le hacen mal a usted, usted simplemente está justificado de poderse defender en esta religión, porque estas son las leyes que componen palo mayombe afrocubano. Desde otros puntos de vista que podemos ver esta religión, nos damos cuenta lo primitivo que pueden ser actualmente en estos tiempos modernos que estamos viviendo. La religión siempre se acomoda a las formas primitivas que hemos aprendido en base a los conocimientos que nos importó, que nos mandó, que nos hicieron nuestros padrinos, nos enseñaron. Cuando ese embele está representativo para levantar malas letras, tenemos que tener cuidado porque nosotros mismos podemos recibir esas malas acciones o nuestros familiares cuando nosotros hacemos un trabajo y no sabemos
cómo vamos después a lidiar con él. Y si no conoce o no es vidente o no escucha o no siente los espíritus, usted va a tener un poco de consecuencia porque usted no sabe lo que está sucediendo en la ensara o trabajo que usted está haciendo. Esto es un poco complicado hasta para los religiosos que están dentro de esta religión y que se han mantenido muchas veces ocultos, mirando y escuchando y aprendiendo de lo que habla el Tataí Tiraca, Induana Panguila o Aldo Sesti. Muchas veces hemos dicho que el lucero siempre está jugando un papel importante en las ensaras que hace el gangulero, pero el lucero tiene que tener enganga, porque si no tiene enganga, entonces lucero no va a trabajar, no va a ensarar, y es por eso que el lucero, en este caso el lucero Lencuyo Girundi de la enganga tulumana, damos todas estas presentaciones que tienen que ver con zarabanda. Esos ojos solamente se pintan cuando se hace trazo en representación de zarabanda. Vemos que está Lucancasi, vemos la representación del Entotoyaca y la representación de Centella que aparece del otro lado. Los encutos sangabilongo son sacos de guardar la brujería. Cuando usted arrea con estos espíritus, los espíritus son más materializados porque ellos entonces están levantados a 37 pulgadas del suelo y ellos no se le ven los pies, y sin embargo usted está arreando esos espíritus que le dicen espíritus voladores. Cuando usted trabaja con los encutos sangabilongo, que tiene los tratados de guindabelas y van invocando al propio zarabanda también y al propio Cubayendi, ya que estos sacos son de yute y representa a Cubayendi. Cubayendi siempre también juega un papel importante en la religión, porque como dice, es el que le entrega en un alcahueto o en un carretón los espíritus a Centella, a la dueña de los espíritus. Pero como hemos dicho y hemos expresado, que Lucero puede trabajar con cualquier deidad y Lucero se presta para hacer cualquier tipo de trabajo, sea bueno o sea malo, dependiendo de las necesidades que el gangulero tengas o la persona que viene a buscar el trabajo. Si vemos panorámicamente estas diapositivas, nos damos cuenta de la belleza folclórica que se puede expresar en todas estas ensaras o trabajos que llevan la realidad de lo que es Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo. Cada gangulero puede trabajar diferente, cada Munanzo Congo puede trabajar diferente, pero la esencia de la religión es la misma para todos. Si hacemos una firma de Siasi, Sasi, 7 rayos, es igual para todos. Si hacemos un 4 vientos, es igual para todos. Si hacemos una firma de Mamachola, es igual para todos los religiosos. O sea que cuando trabajamos con un incuto sangabilongo, estamos haciendo ese poder que necesita y transmitiendo ese poder al Inquisi de Nganga. Y como es natural, muchos ganguleros no conocen sobre el tema y entonces se creen que arrear con la enganga es simplemente decirle que se lo hurie o que se lo coma. Esto no funciona de esta manera, señores. Esto es una religión muy complicada a lo que muchos religiosos no pueden llegar a alcanzar los conocimientos necesarios. Cuando usted aprende esta religión correctamente, usted se da cuenta que usted está haciendo formas primitivas que otros ganguleros desconocen y por lo tanto se mantienen en un tabú en su Munanzo Congo. La realidad de todas estas fuerzas ocultas que desencadenan buenos o malos trabajos
dependiendo del gangulero cómo trabaje en sus formas primitivas, nos da claramente el entendimiento de cómo un gangulero trabaja en Sara en un Munanzo Congo. Al utilizar la empaca Vititi Mensu, que tiene muchas formas, a pesar de que el empaca Vititi Mensu puede ser un tarro que adivina, y cuando usted se tiene que ir y abandonar la enganga, usted se lleva la empaca Vititi Mensu, y esto va a ser lo suficiente para usted construir otra enganga en otro país o en otro sitio donde usted se encuentre. Palo Mayombe encierra así el poder de la propia naturaleza. Hemos hablado sobre las matari. Hemos dicho que cuando vamos a construir una enganga, las matari deben ser amarradas con cangri mazango para limpiar las malas acciones. Cuando hacemos la representación para hacer una enganga, hacemos diferentes formas primitivas, diferentes trabajos antes de construir una enganga. Como es natural, todas las personas tienen diferentes caminos y los trazos que se van a dar o se van a hacer en la representación de construir una enganga va a ser diferente para todos. Y es por eso que una enganga fundamentalmente hecha correctamente lleva mucho tiempo, lleva muchas formas primitivas al cual los ganguleros de hoy en día desconocen. Ahora nosotros presentamos esta patipemba que van a implorar a los inquisis de enganga, y por lo tanto va a haber un triángulo donde se encuentra Lucancasi, solo un triángulo, pero toda la demás parte de la enganga que se representa este círculo va a estar rodeado de inquisi o espíritu. Los círculos que están dentro de los triángulos van a representar los inquisis de enganga hasta de África, y esto va a llamar a los inquisis de enganga para así hacer convenios o tratados por medio de encangri mazango, hojas de maíz que vamos a ir amarrando para así atar a los espíritus a que tengan, como dicen, esclavos de la propia enganga. Estas formas primitivas que datan de cientos de años, que pocos ganguleros la pueden conocer en Cuba, hoy damos a conocer de qué manera un gangulero presenta estas patipembas para construir su enganga. Claro que lleva convenios o tratados que otras veces no se va a poder expresar, pero sí damos a conocer cómo es que un gangulero comienza a hacer presentaciones en base a las matari que va a poner en su enganga, y de esta manera el gangulero va a ir trabajando. No es coger un caldero y ponerle la matari y echar tierra y poner palo. Eso está, como dice, muy lejos de lo que es la religión del palo mayombe afrocubano. Por lo tanto, todos estos círculos que aparecen aquí representan a los espíritus, y como es natural, las quiyumbas que están alrededor son los espíritus que van a habitar en la enganga. Vamos a amarrar las matari para así que esas matari pierdan las malas acciones de personas que la han tocado, en este caso, o que han estado en la tierra o en el monte o donde se hayan encontrado, y tenemos que hacer este tipo de trabajo para eliminar que las matari tengan malas acciones para usted construir una enganga. Pero hoy en día todos estos trabajos se han quedado al olvido, y muchos religiosos
simplemente ponen la piedra, ponen la matar y eso es todo. No hay ceremonia, no hay convenios ni tratados, no hay nombres, tampoco tienen nombre. La enganga de Sarabanda, una enganga de Sarabanda, pero una enganga de Sarabanda tiene que tener un nombre. Un lucero, sí, no, lucero en Cuyo, no, lucero tiene que tener un nombre. Esto no es así porque usted también tiene un nombre como persona. Y si usted se llama, vamos a poner un ejemplo, Oswaldo, cuando usted lo llamen y digan Oswaldo, usted va a mirar y va a atender. Pero cuando digan Alberto o Miguel o cualquier otro nombre, tú no vas a atender porque ese no va a coser contigo. Y aquí sucede lo mismo que las engangas y los fundamentos en Gusendundu. Todo tiene que tener un nombre religioso y eso no lo pueden conocer otras personas que no están adentrados en los conocimientos del palo mayombe afrocubano. Y esto es lo que sucede y esto es lo que está pasando hoy en día en estos Munanzos Congo. Ahora usted va a construirle una enganga, la enganga tiene que estar el caldero boca abajo. El caldero no puede estar boca arriba porque lo que sucede es que se meten espíritus y esos espíritus cuando construyen la enganga, entonces viven ahí, pero tienen malas acciones porque no son espíritus que Dios le enganga Padre y son espíritus que se han colado ahí. Y entonces dicen, oye, esta ganga, ¿qué le pasa? Que últimamente está dándome malas acciones. Y es que están producidas por espíritus inquisis de enganga que se han metido ahí cuando usted lo ha construido. Ahora, usted coge un caldero y va a hacer la enganga y lo pone ahí, le pone adentro los palos y espera a que se resuelva todas las cosas para hacerla y entonces te encuentras con esa nebulosa en el palo mayombe afrocubano que es diferente a lo que pueden enseñar otras personas. Hacemos este tipo de ceremonia y envolvemos el cucho, el caldero de hierro, en una piel de reptil, como podemos ver aquí, para que esté fortalecido por los enquisis de enganga que hacen transformación también de reptil, de ñoca. Cruzamos dos machetes para romper cualquier acción que tenga el cucho o el caldero de tres patas, el caldero de hierro, y esto hace que rompa las acciones malas al producir, al construirse una enganga que va a estar construida delante de la enganga padre, que es la enganga padre la que da los enquisis de enganga, los espíritus, a ese gajo que nace nuevo, a esa enganga. Diferentes ceremonias van de acorde al camino que tiene la persona. Esto es mucho trabajo, claro, esto es mucho trabajo que no lo van a hacer los religiosos. Y si lo hacen, lo van a cobrar muy bien. Entonces todas estas formas primitivas que aparecen aquí se han descontinuado porque los religiosos no tienen ese alcance ni nunca fue enseñado por su padrino estos tipos de ceremonias que se hacen antes de construirse la enganga que va a ser para usted, para toda su vida. Y yo digo todo esto con la intención de que las personas puedan aprender y que no se dejen engañar y cuando le construyan la enganga delante de él, que cojan y le pongan los palos y le ponen la tierra y eso es todo. Eso no está bien hecho y nunca será una enganga poderosa porque no lleva los pasos a seguir como nosotros podemos enseñar aquí. Muchas veces los ganguleros presumen de lo que son. Muchas veces creemos que es un gangulero que sabe mucho porque a lo mejor habla un poco de dialecto o porque hace unos cuantos canticos y entonces nos tiene engañados con esa nebulosa. Pero en realidad hacer una enganga lleva tiempo, lleva meses, lleva trabajo y hoy en día te construyen 15 engangas en un día y después se le entregan a los religiosos. Muchas veces estos religiosos no conocen nada sobre una enganga y le hacen la enganga simplemente para cogerle el encimbo morocó, para cogerle el dinero. Creemos que esta religión últimamente va en declive a pesar de que existen muchos más religiosos.
porque ahora que está escuchando estas cosas, no llega al conocimiento necesario y entonces simplemente lo sigue haciendo como es, como le enseñó su padrino, pone los palos, echa la tierra y aquí está la enganga, toma. Muchas de estas engangas la entregan sin darle una vitita inmenso, no entregan el curonfinda, no hacen ceremonia después que está construida la enganga. Y esto rompe todo lo que es las leyes del palo mayombe afrocubano. La empaca de ensara. Ya hemos hablado de la empaca de ensara. La empaca de ensara nos sirve para ir a trabajar a otras casas o cuando viene alguien que necesita hacer una limpieza en la casa de esa persona porque le hicimos un recogimiento, pero necesitamos limpiar también la casa donde vive la persona porque muchas veces los espíritus se esconden ahí. Entonces llevamos la empaca de ensara. No podemos llevar la empaca vitita inmenso porque esa es la vista de la enganga de los espíritus. Y la empaca vitita inmenso no se saca de Munanzo Congo. Puede trabajar dentro de Munanzo Congo, pero usted no puede llevar la empaca vitita inmenso a ir al cementerio a buscar el espíritu. La empaca de ensara lleva una vaina que es construida con cuero de reptil. Es la empaca la que va dentro de la vaina y esto que está aquí son peonías, no son cuentas de colores. Las peonías representan a Lucero y la empaca de ensara es representativa de Lucero. Por lo tanto, no se le pone cuentas de collar, de santería, porque empiezan a inventar enseguida. Y esto debe ser hecho de la manera más correcta para tener idea de lo que es una empaca de ensara, que es fundamental. Existen muchas empacas que inventan caracolcito, esto, lo otro, pero esta es la parte más importante, la empaca de ensara y la empaca vitita inmenso. La empaca de ensara es la que usted puede llevar, que le dicen empaca de bolsillo porque te cabe también en el bolsillo y va metida dentro de una vaina que es hecho con piel de reptil y por lo tanto de esta manera es que se representa. Siempre la empaca de ensara tiene que ver con Lucero. Vemos la vaina donde va metida la empaca de ensara, pero esa vaina es hecha de piel de reptil, de ñoca, de 21, como le dicen en la religión. Y aquí lo podemos ver más panorámicamente para que se den cuenta de qué es lo que es la empaca de ensara, para qué se utiliza. Si usted va a buscar espíritu del cementerio, lleva la empaca de ensara. Usted va a buscar el espíritu a la funeraria, usted lleva la empaca de ensara. Usted va a hacer un trabajo en Cunalombo, en Monte, usted lleva la empaca de ensara. Usted va a buscar un espíritu al cementerio o a la funeraria y usted lleva la empaca de ensara. Muchos ganguleros, hasta cuando van a una fiesta, a un rayamiento, a una consagración, que van a fragallar a las personas que lo van a rayar, llevan en el bolsillo la empaca de ensara. Podemos ver la vaina que va metida y dentro nosotros podemos poner nombre de persona y pedir y trabajar también con la empaca de ensara o en los signos o patipembas que nosotros realizamos. Y esto, como es natural, se desconoce totalmente. Yo soy la única persona que ha hablado sobre este tema y damos a conocer estas formas primitivas para expandir los conocimientos de los religiosos. Claro que todo esto lleva secreto y firma. Aquí podemos ver cómo podemos utilizar también la vaina con la empaca de ensara, cómo la podemos poner y dentro podemos hacer trabajo malongo o trabajo de ensamble según el trabajo que nosotros necesitamos y la podemos poner de esa manera. Si podemos poner la empaca en una vaina, sabemos que dentro de la vaina podemos poner nombre de persona y utilizarla también
en formas de ensara o de trabajo en contra de un enemigo que nos ha estado molestando. Siempre la empaca ensara, la única patipemba que lleva es esta, o lleva rayas, pero todo es con lucero. Por eso yo digo que el lucero es parte importante en los trabajos que tiene que hacer el gangulero para así realizar ensaras buenas o malas. No podemos poner otro signo de zarabanda, de siete rayos, empiezan a inventar, son inventadores. Por eso es que no siguen las leyes del palo mayombe como son, entonces se ven siempre, cuando termina el invento ya no saben qué van a hacer y se ponen a inventar otras cosas. Si esto lleva nada más que el signo y el yaquín bungular, 4 vientos, usted no puede poner otra cosa. No se vuelva loquito, ni loquita, y que empiece a inventar para tú sacarlo en las redes sociales y entonces todo es un cuento lo que estás haciendo. Y de cuento ya hemos dicho que estamos cansados todos. Queremos conocimiento, queremos expandir nuestras formas de trabajo para poder trabajar correctamente la religión del palo mayombe afrocubano. Porque el Tataí Tiraca, bueno, pero el Tataí Tiraca lleva 55 años en esto y conoce muy bien del tema religioso. Y es por eso que tenemos que escuchar a las personas que saben, como yo escuchaba a mi padrino, porque eso es parte importante, y como también escuché a muchas personas que eran religiosos, que eran buenos religiosos y que tenían temas religiosos que valían la pena escucharlos, y eso siempre fueron para mí importantes, y mantengo ese respeto hacia esas personas cuando yo empecé a trabajar la religión, que me pudieron transmitir conocimientos reales y auténticos en el palo mayombe afrocubano. Aquí hacen como especie de un triángulo. Esto se hace con palos. Puede ser palo vencedor o palo jiquillo, quebrahacha, y lo van cubriendo con encangre y mazango con hojas de maíz. Ahí puede vivir la empaca de ensara. Usted la ven allá adentro. Pero también ese triángulo, que es como especie de una caja que se hace, como ustedes pueden ver ahí, pueden hacer trabajos también con la empaca y ponerlo dentro de ese triángulo que va a representar otro tema, Aguatariamba, la justicia. Entonces va a trabajar lucero con la justicia en cualquier trabajo que usted quiera hacer, buenos o malos, y se pone la empaca de ensara dentro de este triángulo que aparece ahí con encangre y mazango, con hojas de maíz. Yo siempre he dicho, y siempre se sabe, que una de las religiones más difíciles de aprender es palo mayombe afrocubano. Y como es natural, el que lo aprende con 2 cositas y 3 cositas, eso es lo que sigue haciendo, y se cree que cuando manda espíritu está mandando espíritu, no está mandando a nadie. Él dice que manda espíritu, pero si no es un gangulero que es vidente, un gangulero que conoce sobre los tratados y convenios, patipemba, signos, con los engusas endundo o los guardieros, eso representa también un guardiero. Cuando embobamos con ensambie, utilizamos un bombala, un garabato, todo esto es un poco complicado, y como es natural, muchas personas lo van a hacer de otra manera, porque esa es la manera que ellos pueden aprender. Cuando hacemos un muñeco brujo, si es hombre, siempre le ponemos muñeco un pene, porque esa es la representación del hombre y de los espíritus hombres mundeles en la enganga. Es por eso que siempre hacemos muñeco brujo, porque esto va a representar cierta jerarquía en los muñecos que nosotros hacemos. Podemos hacer un muñeco normal y podemos hacer un muñeco que tiene jerarquía y que tienen forma diferente a la representación. Aquí vemos el triángulo de Guatariamba, lo que estuvimos enseñando anteriormente, cómo podemos trabajar con él, también utilizando la empaca vitita inmenso y utilizando
un muñeco brujo que tiene jerarquía. Cuando tienes jerarquía tienes que ponerle hasta un arco con flecha garabato, porque de esa manera se va a presentar el espíritu cuando usted lo mande. Cuando usted manda un espíritu que no le pone un garabato, que no le pone un embele, un machete, que no lo lleva, que no va con la empaca en Zara, que no va con la empaca Vititi Menso, él espiritualmente, materialmente él lo lleva. Entonces eso es poder que tiene el Inquisis de Nganga, el espíritu. Pero estas personas, como dicen muchos religiosos, no, yo no necesito hacer patipemba para hacer trabajo. Eso es una cosa errónea, es una cosa que está mintiendo, porque esta religión se basa en las patipembas o signos que podemos hacer en los diferentes endundos o engusas endundos o guardieros que nosotros trabajamos con ellos, y es parte de, como decimos, del conglomerado que tiene la Nganga a su alrededor. Vemos aquí un mazango de ensara, de huanga, de guerra, un mazango de guerra, y entonces se lo presentamos, y con este espíritu es que va a ir ese mazango a lo que usted mandó a hacer. Y esto, como es natural, es desconocido, y cuando el otro lo escucha, no quieren saber de esto, porque entonces se dan cuenta que lo que ellos hacen es muy lejos de lo que es Palo Mayombe afrocubano. Y como es natural, yo expreso mis conocimientos. Aquí vemos un espíritu de jerarquía que hicimos con un muñeco brujo, con un Ngangri Mazango. Y este se ve que es un jefe de la Nganga, un Banfume, un muerto principal de la Nganga. La Nganga tiene 4 espíritus que en vida eran religiosos y que lo entrega a la Nganga Padre. Por eso que una Nganga tiene que salir de una Nganga Padre, porque si no sale de otra Nganga no es nada. Entonces tiene que tener el palo guía que entrega a la Nganga Padre, y con eso va a entregar los espíritus. No es un palo simplemente, sino es la acción y el conecto de la Nganga que nace, el gajo nuevo, con la Nganga Padre, y la Nganga Padre con la Nganga Padre, y eso es una cadena que va transmitiendo los espíritus que en vida nuestros ancestros, nuestros espíritus, nuestros guías que en vida eran africanos, que trabajaban esta religión, espiritualmente ellos traen a esos espíritus que ellos trabajaban con ellos, porque ellos han seguido trabajando y llevando la tradición de las creencias que ellos tenían, transmitiéndose a las personas que fueron entregados a ellas, transmitiendo esas acciones del Palo Mayombe afrocubano. Por eso usted le dice, bueno, usted se tiene que rayar porque usted tiene un espíritu que en vida era gangulero y era un negro africano que trabajaba la religión, y usted va a tener esos caminos por esas razones. Entonces usted le llama mucho la atención a esta religión y usted se siente atraído por esta religión, pero es por la acción del espíritu que usted tiene protector, que en vida era religioso. Muchos religiosos se dedican al espiritismo. Entonces, en vez de materializar a ese espíritu que lo va a llevar usted por el camino del Palo Mayombe, entonces esa persona no coge ese camino y se dedica al espiritismo simplemente a purificar a esos espíritus que traen ese arrastre como espíritu, que en vida trabajaron esta religión e hicieron daño en muchas oportunidades. Por eso decimos que nosotros nos tenemos que dedicar a hacer el bien, porque el bien es el que nos transmite buenas acciones y nos transmite evolución a nuestros espíritus. Pero siempre que trabajamos materialmente como lo estamos haciendo aquí, tenemos que tener un balance con los espíritus espirituales que nosotros tenemos, nuestros guías protectores, y de esa manera tenemos que alejarnos del Palo Mayombe para trabajar la obra espiritual, alejarnos de la obra espiritual para trabajar el Palo Mayombe, y así tener ese balance como hemos dicho.
toda forma de trabajo que nosotros presentamos son únicas. Son formas de trabajo que usted no lo va a encontrar en un libro, ni se lo va a decir Lidia Cabrera, ni se lo va a decir la otra y el otro que está haciendo folletico. Y estos son cosas que usted está viendo y que usted va a tener una idea cuando usted trabaje, y usted no se va a dejar engañar de aquel que le está haciendo un cuento. Y cuando usted lo vea trabajar, usted dice, este gangulero a mí no me conviene, déjame salirme de este tipo. Y así sucede. Lucero es parte importante en todos los trabajos que hace un religioso. Lucero siempre está involucrado en los trabajos que se hacen. Es por eso que Lucero, como sabemos, abre los caminos. Y al abrir los caminos, abre los caminos del trabajo que hace el Tata, abre los caminos de los espíritus de la enganga y abre los caminos de las patipembas o signos que se hacen. Cuando trabajamos Palo Mayombe, en esta calidad que nosotros enseñamos, vamos a estar alejados de la mentira, vamos a estar alejados de ese falso religioso que se hace pasar por un buen religioso y desconoce totalmente todas estas formas primitivas. Ahora me escriben a mí y me dicen, es que usted tiene muchas formas de trabajo. Sí, tengo diferentes formas de trabajo que puedo expresar porque tengo esos conocimientos y yo soy el Tataí Tiraca Induana Panguila. Y por lo tanto, a lo mejor de aquí a unos años más saldrá otra persona que conozca sobre estas formas primitivas y pueda expresar, si él las quiere expresar en las redes sociales, porque no todas las personas quieren expresarlo en las redes sociales, porque hay que tener un léxico para poder hablar sobre este tema, y eso carece muchos religiosos. Yo tuve que aprender todo esto porque yo lo que soy es gangulero. Yo nunca he sido narrador, ni he sido nada de eso. Todo lo que yo hago, lo hago al momento y lo digo al momento. No escribo nada, ni digo nada, simplemente lo hablo como lo estoy hablando con ustedes, como lo puedo hablar con cualquier persona que yo pueda expresar sobre la religión del Palo Mayombe afrocubano. Realmente esta religión, para aquel que no quiere estar en ella, es un poco complicada. Ahora, si usted quiere ser un buen religioso, usted quiere aprenderlo, usted tiene que escuchar, porque escuchando es que nosotros podemos aprender y poder después, si somos un padrino, transmitir a nuestros ahijados los conocimientos que ha dejado el Tataí Tiraca Induana Panguila en las formas primitivas, auténticas en esta religión. Muchos anguleros quieren aprender esta religión de hoy para mañana. Eso es imposible. Yo llevo tantos años en esta religión aprendiendo y sigo aprendiendo. Yo transmito formas primitivas y doy conocimiento de cómo es Palo Mayombe afrocubano en la intimidad de mi Munanzo Congo. Por lo tanto, expresar formas primitivas le es de mucho trabajo a las personas. Aprender y conocer sobre el Palo Mayombe es difícil para todos los religiosos. Para mí también es difícil, porque yo, como usted, algún día estuve aprendiendo y cometiendo errores como lo puede cometer cualquier religioso. Si no tiene guía de su padrino, usted va a estar siempre en problemas. Usted tiene que tener a su padrino, que es el que le enseña, el que le da ese conocimiento para que usted pueda, como dice, caminar piango piango bien en la religión, caminar bien en la religión, paso a paso,
como dice, piango, piango llega lejos, caminando despacio llega lejos. Uno siempre aprende del que sabe, escucha, no está en la risita, ni está hablando bobería cuando está el trabajo funcionando. Usted tiene que tener concentración de lo que usted está viendo para que usted aprenda de verdad, no aprenda de mentira y que yo hago 4 vientos y que yo hago esto y que cómetelo, cómetelo. No, esto no es cómetelo. Esto lleva un proceso. Esto va en base a los escalones que usted va subiendo. Esto no es una religión cualquiera. Ser religioso es algo importante para aquel que es angulero y sabe de verdad lo que se está hablando. Ahora están los chapaleros esos que hablan cualquier cosa. O están los caraduras estos que quieren meter cosas aquí en la religión que son falsas. O riéndose. Es porque si se pinta, no se pinta. Ustedes no saben nada de esto. Antes que ustedes nacieran casi todos, yo era religioso ya. Pero la falta de conocimiento trae todo eso, trae la envidia religiosa, te sientes incómodo, envidioso, porque la persona presenta un trabajo lógico, porque esto hay que utilizar la lógica. No se puede estar creyendo en cuenticos que te hacen, que si el espíritu que se lo come, no se come a nadie. Esto tiene que hacer trabajo. Por eso es que esta religión cuesta mucho dinero, porque cuando te hacen un trabajo verdaderamente, usted tiene que pagarlo porque todo esto funciona de esta manera. Ustedes creen que no, toma este polvito y toma, échaselo. Como hacen los religiosos, le cogen el dinero, le cogen un poquito de tierra ahí de la ganga y se la dan y le dice, toma, sóplalo. Y es un cuento, no tienen ceremonia, no hacen ensalas, obras, no hacen nada. Todo que va a verse un gangulero, ese tiene que rayarse. Y si va a ver un santero, tiene que hacerse santo. Nadie puede resolver, si no se raya o se vuelve santero. ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos para resolver los asuntos de las personas, abrirle los caminos, desenvolvimiento, ayudar a hay una persona que está estudiando, un muchacho que está estudiando, se le da un macuto para ayudarlo a que siga estudiando. Y estas son cosas que están sucediendo. O si la persona está tratando de hacer algo para ayudarlo, para eso se da un macuto, un respaldo. No se da un macuto para que usted esté pidiendo que tráeme a esta mujer y mata a aquella persona. Un resguardo no se da para eso. Nosotros tenemos que estar claros de lo que estamos. Nosotros no podemos vivir del cuento porque del cuento ya están cansados las personas. Llevan 45 o 50 años metiendo mentiras a las personas. Y no voy a mencionar los países que lo están haciendo porque ya eso lo he dicho muchas veces. Ya todo el mundo sabe la mentira. Toda esta patipemba o signos que se hacen utilizando para la guerra, para la huanga. Cuando invocamos a Lucancasi, a Candiampembe, un gangulero que es mayor de la religión, solo trabaja cuando sea necesario. No está molestando a la enganga. Yo voy a ir a la esquina, sí, tiro los caracoles. Él va a venir, sí, tiro los caracoles. Tiro los chamalongos. Tiro las tapitas que tienen. ¿Eso qué cosa es? Usted tiene que abrirse su mente, lo que es palo mayombe, y si no puede alcanzar todos estos conocimientos, entonces retírate de la religión. Uno aprende. Si no aprende, entonces no sabe. Usted quiere ser una persona educada en la religión, tiene que aprender. ¿Tú crees que yo le voy a hacer caso a los que no saben? Yo no me voy a poner a la altura del que no sabe. Cuando ustedes me han visto a mí en un foro ni nada de eso. Yo no necesito eso. Yo expreso lo que conozco. El que quiera cogerlo, que lo coge. El que no, que siga como está. Cogiendo un palito, rayándolo y soplándolo. Eso es lo que hacen.
los infuiri. Cuando vamos a la funeraria buscamos espíritus. ¿Por qué buscamos espíritus a la funeraria? Porque acaban de dar su caída y pueden ser utilizados y engañados para cualquier tipo de trabajo porque se creen que están vivos todavía y no se han dado cuenta que han dado su caída. Y hacemos este tipo de ceremonia para así darle infuiri al enemigo que tenemos. Dice, llévatelo, dice carajo, porque Dios manda. Dice que son cosas malas, dice carajo. El gangulero llora en vida a su enemigo. Porque es que es así que se vencen las guerras. Las guerras no se vencen de que vaya, oye, dale, oye, espíritu, cómetelo, vete a comer allí a la esquina, vete a comer. No, él está allí en las redes sociales, cómetelo. Eso no es así. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Yo no sé hasta cuándo yo puedo seguir haciendo estos programas. Pero llevo ya como 8 o 9 años en esto expresando las formas primitivas. Sí, muchas personas lo han ayudado y han aprendido. Muchas personas dicen que han aprendido más aquí que en ningún lado. Pero este programa es diferente a otros programas. Este es el mejor programa que existe de Palo Mayombe, según los que lo han visto y lo siguen. La enganga tulumana, el Tataí Tiraca cuando está llamando, cimbrándose a los inquisis de enganga. Es bueno conocer una persona que te puede enseñar. Es bueno poder trabajar con orgullo de los conocimientos que le enseñó su padrino. Ahora mi padrino, ¿usted cree que no me regañó? Me regañó muchas veces. Y estas son las enseñanzas que yo estoy transmitiendo de él. ¿Cómo yo aprendí todo eso? Lo aprendí porque luché, porque sigo luchando, porque sigo aprendiendo. Cuando hacemos un trabajo, apagamos la vela con la lengua. O la subimos hacia arriba y la bajamos fuerte y la apagamos, no la soplamos porque soplan las corrientes y rompen las acciones del trabajo que usted está haciendo. Cuando hacemos un baño de despojo, lo hacemos con diferentes patipembas o signos de acuerdo a la persona que se está haciendo. No es que dale, báñate ahora esto y esto. No, tiene su forma de trabajo. Todo tiene su signo. Tenemos que guiarnos por las cosas que son. Como dice, agua en góngoro ya sirve para remedio. Y agua en góngoro ya sirve para remedio. Y agua en góngoro ya sirve para remedio. Claro, si usted está en la religión por estar, o porque usted va a engañar a fulano, a ciclano, cuando usted vea estos programas, la cantidad de trabajo que enseñamos, que nadie lo ha podido enseñar nunca, que lo explicamos con lujo de detalle, que damos a conocer formas primitivas de Entambatilanga del tiempo Congo, cómo pintamos con la vela arriba del lango del agua. Oye, y no están pagando nada, es simplemente cogiendo educación religiosa gratis y explotando después. No se crean que yo soy bobo ni tonto. Pero estas son cosas que hay que enseñarlas para que ustedes crezcan en la religión. Eso es lo que yo estoy tratando, de que esta religión crezca más y sea más respetada y no hecha por algunos que son unos mediocres en la religión y hacen destruir la religión. Yo hablo porque conozco todos estos temas. Yo no hablo por gusto. Y que mira, que esta, que cuando tú ves a una persona hablando de esa manera es porque está bien envidioso de lo que se está haciendo. Siempre están en eso. Pero no aprende. Sí, aprende. Ellos aprenden escondidito. Y criticar, bueno, criticar puede criticar cualquiera. Ya hemos dicho que si han criticado a Cristo y han hablado de Cristo, los incautos,
¿cómo no van a hablar de mí? De mí pueden hablar todo el mundo. Pero cuando existen personas que son legales en su corazón, dice, hay que escuchar al Tataí Tiraca porque esta persona habla la verdad. Y todos estos temas se han ido perdiendo. ¿Cómo hacemos un muñeco con musenga, con caña de azúcar? Ah, no me digas que tú lo sabías. Nada de eso. ¿Cómo hacemos el muñeco con caña de azúcar? ¿Cómo hacemos muñeco con el cangre mazango? ¿Cómo hacemos muñeco con quimbanza, hierba, pata de gallina? Y todos estos trabajos son del tiempo Congo, del tiempo Atilanga. Cuatro vientos siempre está reflejado en las ensaras, el cuatro vientos, el yaquin bungulá, Lucero siempre está jugando un papel importante en todas las ensaras que hace el gangulero. Cuando presentamos formas primitivas, que usted se sienta a ver este programa, que recomendamos siempre que sea la tranquilidad de su casa, para que usted pueda darse cuenta de lo que se está hablando. Usted se da cuenta, dice, coño, he estado yo no sé lo que he estado haciendo yo hace 20 años que estoy en la religión, y dónde he estado yo. O mejor dicho, ¿dónde ha estado mi padrino? Que nunca me ha enseñado ni siquiera a soplar el malafo del aguardiente. Y cuando soplo el aguardiente a la enganga le apago la vela. Usted, cuando sopla el aguardiente, usted no puede apagar ninguna vela. Lo cogen el chorro de aguardiente en la boca y lo sueltan y apagan la vela. Y entonces al apagar la vela a la enganga, está rompiendo las acciones. Caballero, vamos a abrir los ojos, vamos a abrir nuestros cutos oídos. Vamos a abrir los biocos, los ojos, para poder entender. Se coge ese buche de aguardiente y cuando lo sopla arriba de los trabajos que está haciendo, apaga las velas y usted mismo se da cuenta que rompió las acciones. Las acciones no se pueden romper, ni por personas que estén hablando o interrumpiendo el trabajo que se hace, porque se rompe el trabajo. Cuando ha visto eso de que está haciendo un trabajo un tate y están hablando, haciendo cuentos allí y riéndose y todo ese tipo de descaro, porque eso es un descaro. Eso entre los hombres, eso es un descaro. Cuando una persona habla, uno escucha. Y si usted después quiere meter la cuchareta, cuando salga de la educación que se está dando, entonces usted pregunta y dice. Y si no, quédate callado porque te vas a quedar siempre mal, porque el que sabe va a saber más que el que no sabe. Y eso todos lo saben. El que sabe morir no muere como el que sabe. Y todo esto funciona de esta manera. Los lembos de Lucancasi. Esto tiene infinidades de ensayos o trabajos que solo yo las he presentado. Que me he tomado mi tiempo en hacer todo eso. Que ustedes creen que esto se hace solo. Esto cuesta dinero y tiempo. Para el que no lo sabe. Y transmitiendo las formas primitivas más auténticas. Para dejar un legado a las generaciones nuevas que vienen de ganguleros. Y para los viejos ganguleros que han estado en esta religión por gusto. Que nunca le han enseñado nada. Que nunca le han dicho nada. Aquí vemos cómo está el muñeco de musenga, de caña de azúcar. Esto es cultural, esto no solo es religioso, esto es algo cultural de nuestra cultura afrocubana. Esto no es de que fulanito lo aprendió, yo lo sé, llevan 13 años en la religión y se creen que son unos bárbaros, no saben nada. El que lo sepa más, que lo ponga. Eso es lo que tiene que hacer, para que se rían de él, porque eso es lo que se van a hacer, reírse de él. Porque no saben nada, no pueden hablar nada. Todos lo han escuchado, aprendido. No, porque a mí me dijeron, no, ¿te dijeron qué? El que te lo dijo, que te lo enseñe a hacerlo, mira, se hace así, ven acá, mira. Se hace así, así, así. No, porque me dijeron el cuento, y que ese fulano, que ese ciclano. Todo es una historia de gente que no tienen ningún concepto religioso, ni saben lo que es la religión del palo mayombe, y están dentro de esta religión para explotarla, o para hacer todo lo que le da la gana a ellos,
y todo el mundo quiere tener en las redes sociales una página de Palo Mayombe y Salam Aleikum y Salam Aleikum, y eso es lo que se la pasan así diciendo Salam Aleikum. Tienen forito ahí, foro de gente que no saben nada de religión, hablando ahí bobería, criticando al este, criticando al otro. ¿Qué es eso? Tú sabes mucho, tú lo haces mejor, preséntelo. Si usted no tiene para presentarlo, entonces quédese callado, porque usted, como dice, usted habla de más. Los hombres nunca hablan de más. O en Salam Aleikum para todos los tataítas allá y en aquellos que Sambiampungo, Cutar, en todos los días de agüe.